Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio. Doctor, pues lo hemos platicado muchísimas veces, este incremento de la incidencia delictiva en la capital del país, pero los últimos hechos acontecidos en Tláhuac y en Iztapalapa pues merecían un análisis como el que usted hace regularmente, doctor. Doctor, estos acontecimientos en Tláhuac e Iztapalapa, ¿qué nos están diciendo a los capitalinos? Pues mira, Diana, creo que lo que nos remite es que evidentemente hoy ya no podemos negar la presencia de grupos capaces de generar un gran daño para la sociedad. Esos grupos que nosotros conocemos como grupos de delincuencia organizada y que tienen pues precisamente esa capacidad de articular recursos, articular a personas, que tienen una capacidad de respuesta del fuego, como pues vimos la semana pasada en el caso específico de Tláhuac, que entre otras cosas se pudieron enfrentar a la Marina, que no hay que olvidar que es la de las fuerzas federales la que tiene la fuerza letal mayor. Entonces, con eso en mente, pues lo que tenemos es hoy la evidencia de un grupo de delincuencia organizada capaz de lastimar a la gente y que evidentemente nos remite a la necesidad de políticas públicas específicas para reducir la fuerza de estos grupos. Creo que hay que recordar lo que nos planteaba el jefe de gobierno la semana pasada en una entrevista, que el Ojos había pertenecido a la banda de La Mano con Ojos, una banda que fue detenida hace ya algún tiempo, pero pues esto nos hace que nos preguntemos qué tanto las detenciones logran ser eficaces en términos de reducir el poder económico de las bandas. Creo que en ese sentido la capital es una de las pocas procuradurías que tiene un ejercicio de extinción de dominio, pero la extinción de dominio y la parte relacionada al combate de la estructura financiera de las bandas sigue siendo muy incipiente a nivel nacional. Y esto, pues obviamente lo vemos reflejado en el hecho de que pueden detener a un capo y estos pues se rearticulan con facilidad extrema. No los están deteniendo, que estos ya están rearticulados. Entonces, de poco nos sirve que detengan a la gente si luego puede seguir generando un daño para la sociedad. Claro. Francisco, buenas tardes. Te saluda Eli Almanza. Sobre el caso de la balacera en el Tianguis, en Iztapalapa, pues pone énfasis en esta situación que para nada es irrelevante sobre el cobro de piso. ¿Cómo está la Ciudad de México en esta situación en específico? Muy buenas tardes. Pues definitivamente el tema del cobro del derecho de piso es un tema que nosotros hemos venido poniendo desde hace mucho tiempo sobre la mesa. La autoridad en muchas ocasiones ha insistido en que quien cobra derecho de piso no necesariamente pertenece a la criminalidad organizada, pero difícilmente se puede dar el cobro de derecho de piso de parte de una o dos personas. Se requiere de una mínima organización base para poderla ejecutar. Es por eso que, insisto, es importante reconocer que tenemos un problema, porque hasta que no tengamos ese reconocimiento, pues tampoco tendremos un ejercicio puntual para resolverlo. Lo que nos remite en términos de datos, pues desafortunadamente, como tú sabes, cuando nosotros volteamos a ver los datos de extorsión, estos no están desagregados entre extorsión presencial y extorsión telefónica. Cuando nosotros en 2014 hicimos un estudio sobre este tema, la Ciudad de México no nos dio datos específicos sobre derecho de piso, pero lo que sí pudimos sustraer del resto de información corresponde en algo que nos había dicho ya INEGI. INEGI calcula que aproximadamente el 10% de las extorsiones que se cometen en el país son extorsiones presenciales. Entonces, nosotros podríamos calcular que aproximadamente el 10% de las extorsiones totales que suceden en la Ciudad de México podrían estar relacionadas con el cobro de derecho de piso. Este cobro de derecho de piso se da, como tú lo señalas, en tianguis, pero se da en otros casos también. Nosotros ya hemos hablado, y aquí mismo lo hemos hablado con ustedes, de casos, por ejemplo, en colonias como es la Colonia Condesa, la Colonia Roma, Polanco, de actividades comerciales ya establecidas, bien establecidas, como son los restaurantes, que han declarado que han tenido algún tipo de presión por parte de delincuentes que se identifican como una organización criminal organizada y que finalmente lo que piden es un derecho de piso.
Claro, Francisco, doctor Francisco, ¿cómo está entonces el combate a este tipo de delito? Porque veíamos al secretario de Seguridad Pública y al procurador decir, bueno, es que dos bandas que se disputan el territorio, que cobran el derecho de piso, se enfrentaron. Estamos investigando, ya teníamos datos desde hace 2 años. ¿Cómo está el combate de este delito en la Ciudad de México para que una balacera en un tianguis así ocurra como si nada? Pues mira, desafortunadamente eso no es información que no se dispone, que no es pública. Nosotros nos reunimos con Edmundo en el Observatorio Nacional Ciudadano, con el procurador capitalino, el licenciado Edmundo, precisamente con el objetivo de generar una colaboración para conocer este tipo de información. O sea, que no queremos quedarnos en términos nada más de identificar el número de delitos, sino dar un paso más adelante y entender qué está haciendo la autoridad para resolver los problemas. Creo que en muchas ocasiones hay cosas que no sabemos y que sí se están llevando a cabo, y por eso, pues precisamente estamos acercándonos a la autoridad capitalina, tanto de seguridad pública como de procuración de justicia, para ponerlo en evidencia. Porque indudablemente es preocupante que haya un evento como el que acabamos de ver el día de ayer, pero aún más preocupante es que no tengamos la información para poder decir si esto es un hecho aislado o si esto finalmente nos va a llevar a mejores condiciones de vida para los capitalinos. Muy bien. Francisco Rivas, pues sobre todo este contexto, pues ¿qué nos dicen las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo, donde colocan pues al mes de junio como el más violento en 20 años? Parece que cada vez que hablamos contigo en un nuevo mes, pues estas cifras se superan. Pues mira, nosotros ya lo hemos dicho y de hecho yo intitulé un artículo así, ¿no? Que cuántas veces tendremos que decir este fue el peor mes en materia de violencia. A mí me preocupa que todos los meses hemos tenido que decir que pasamos el primer bimestre, que pasamos el primer trimestre, que pasamos el primer cuatrimestre o los primeros 5 meses, ahorita el primer semestre más violento, etcétera, etcétera. Efectivamente, junio, por datos, se posiciona como el mes con la segunda tasa de homicidio más alta desde 1997. En términos absolutos sí es el mes en donde hubo más homicidios, pero lo importante es hacer el análisis a la parte proporcional de la población. Entonces, comparando lo comparable, si nosotros comparamos con 2011, todavía estamos ligeramente por debajo de esto, pero como tú sabes, nosotros ya hicimos un ejercicio, un pronóstico, y creo que este año terminaremos como el año más violento de la historia de México. Sobre todo porque estamos acostumbrados a analizar la violencia sobre la base de los datos de homicidio, pero en realidad la violencia tiene otras manifestaciones, que son el secuestro, que son la extorsión y que son los varios tipos de robos. Y por ejemplo, en ese sentido, a nivel nacional, el robo a negocio ha crecido más de un 40%, pero los robos a transeúnte y con violencia también han crecido un 30%. Es decir, sí estamos teniendo un recrudecimiento de la incidencia delictiva de manera violenta y de manera cada vez más cercana a las personas. Otro aspecto que hemos visto es la atomización y la dispersión del delito a nivel nacional. Si nosotros volteamos a ver el 2016, en 2016 23 entidades reportaron aumentos de homicidio respecto al 2015, y creo que este año terminaremos con datos iguales o todavía superiores. Es decir, este año hemos visto entidades como es el caso de Baja California Sur o Querétaro entrar al ranking de los estados con problemas de incidencia y de violencia a nivel nacional, que no estaban, como insisto, estos dos estados. Colima ya lleva un par de años sumido en una violencia extrema, y luego pues tenemos otras entidades que parece ser que no logramos sacar de este ranking, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Tamaulipas, u otras que ya habían mejorado pero que ahora traen empeoramiento importante, como es el caso de Baja California, que vive una de sus peores crisis de violencia. Muy bien, doctor Francisco Rivas, pues muchísimas gracias por este análisis aquí en el canal de la Asamblea. Eli, Vianey, muchas gracias a ustedes y a todo el auditorio. Los invito a que nos sigan en redes sociales, en donde estamos dando información oportuna sobre este tema. Muchas gracias.